Ahí está. Ya, ahí está. El tema 1, literatura y figuras literarias. ¿Ya? Vamos a ahondar un poco más en este tema eh, con el fin de resolver problemas tipo examen de admisión. ¿Ya? Ojo, este tema es clásico. Todos los años, sin falta, vienen preguntas sobre figuras literarias. Es un tema que lo tienes que dominar. ¿Ya? Y para eso tienes que manejar bien la teoría y tienes que practicar. ¿Listo? Bien, entonces vamos a iniciar eh, el desarrollo de este tema. Primero, dilucidando un poco acerca de qué es la literatura, ¿no? Cuáles son sus características, ¿no? Eh, preguntarnos también cuál es su importancia, ¿no? Porque tiene una importancia, ¿no? Por algo se estudia, chicos, ¿no? Ya, entonces, comencemos con la idea de la noción de literatura. ¿Qué es literatura? Algunos lo ven como un curso nada más, otros lo ven como un arte, otros como una mezcla de arte y ciencia, ¿no? Hay diferentes puntos de vista, ¿no? Me imagino que has leído, ¿no? Alguna obra literaria a lo largo del colegio, ¿no? Y tenemos una noción de qué es este fenómeno llamado literatura, ¿no? Mira, eh, ante la pregunta ¿qué es la literatura? Pueden haber diferentes conceptos, ¿no? Que a lo largo del tiempo se han ido pues modificando, reformulando, ¿no? Simplificando también, ¿no? Por ejemplo, mira, antes eh, se decía literatura es lo relativo a lo escrito, ¿ya? Porque literatura viene de la palabra litera, del latín, litera, que significa letra o relativo a las letras, ¿no? Entonces se centraba en lo escrito, pero después, conforme avanzan los estudios, se descubre que también existe literatura oral, claro. En la antigüedad, en las primeras etapas de las historias de las naciones, se generaron literaturas orales. Aquí en el Perú, por ejemplo, en la época prehispánica, antes que vengan los españoles, tuvimos literatura oral en quechua. No teníamos escritura, pero tuvimos literatura oral, ¿sí o no? Claro, mitos, leyendas, poemas, se generaron en forma oral, ¿no? Los griegos en la antigüedad también crearon literatura oral, ¿no? Los poemas homéricos, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, inicialmente fueron composiciones orales que se transmitían hablando, ¿no? Se narraban en forma oral a un público, ¿no? Entonces, la literatura no solamente abarca lo escrito, sino también lo oral. O sea, vean cómo se va reformulando los conceptos, ¿no? Ahora, en síntesis, podemos decir que la literatura es un arte verbal, chicos, ¿ya? Es un arte verbal. ¿Ya? Arte porque su finalidad es producir deleite, goce, placer a un receptor, ¿sí? Así como la música, así como la pintura, el cine, ¿no? La literatura es un arte que eh, busca la belleza para deleitar, ¿no? A un receptor. Ahora, verbal se dice porque su materia prima son las palabras, el lenguaje, ¿sí? Que puede ser oral o puede ser escrito, ¿ya? Pero ojo, este lenguaje tiene una función especial. Tú has oído que el lenguaje tiene varias funciones, ¿no? Informativa, expresiva, apelativa, metalingüística, estética, fática. ¿Cuál es la función que usa el lenguaje en la literatura? A ver, ¿quién lo dice? ¿Qué función predomina en el lenguaje literario? ¿Mm? ¿Qué función del lenguaje destaca en la literatura? ¿Será informativo? ¿Será apelativo? ¿Será estético? ¿Será fático? ¿Cuál? ¿Qué dicen, chicos? A ver, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Están ahí o ya me dejaron solo, chicos?
No, ahí están, ¿no? Ahí están. Ya, a ver, ¿qué función del lenguaje destaca en la literatura? A ver, los leo, me dice, profesor, función estética. Bien, así es. Bien, Alicia, correcto, José. La función estética. El texto literario utiliza el lenguaje con función estética, o sea, un lenguaje que se aparta de lo común, un lenguaje que nos llama la atención, no solo por lo que dice, sino principalmente por la forma, por la manera en que se dicen los pensamientos. Una forma elegante, una forma eh, eh, distinta, especial, ¿no? Embellecida de decir las cosas, ¿no? Por ejemplo, fíjate en este fragmento del poeta Vicente Huidobro de Chile. Dice Huidobro, el día se suicida arrojándose al mar, un barco vestido de luces se aleja tristemente. Un momento, los días no se suicidan. Este lenguaje no es real, no es cotidiano tampoco, pero nos hace pensar. Está dicho en forma indirecta y tenemos que interpretarlo, ¿no? A ver, ¿en qué pensamos cuando se lee el día se suicida arrojándose al mar? ¿Ah? ¿En qué Atardecer. pensamos? Claro, pensamos en un atardecer, ¿no es cierto? Un sunset, ¿sí? Claro, ¿no? Bueno, tú te vas al mar, a la playa, y ya está atardeciendo, pareciera que el sol se está hundiendo en el mar, ¿no? Entonces el poeta vio eso y escribió estos versos, ¿no? El día se suicida arrojándose al mar, ¿no? Elegante. Es una forma elegante de decir atardecer, ¿no? Entonces, en la literatura el lenguaje debe tener función estética, debe estar embellecido, debe tener recursos que hagan de este texto algo atractivo, algo que sea fuente de deleite para un lector, ¿correcto? Bien, entonces chicos, no todo lo que se escribe es literatura, tiene que tener función estética, ¿correcto? Tiene que tener un trabajo artístico en el lenguaje. Nosotros usamos el lenguaje con muchas funciones. Todos los días, por ejemplo, whatsappeamos, ¿no? Por ejemplo, nuestros mensajes de WhatsApp serán textos literarios, tienen función estética. Hablando en general, no, pues, ¿no? Simplemente escribimos mensaje de texto para comunicar cosas, para informar, para preguntar algo, qué sé yo, pero no hay la idea, pues, de lo estético, ¿no? Inclusive hay chicos, libros que, entre comillas, dicen ser literatura, ¿no? Pero no tienen, pues chicos, el nivel, la calidad estética que corresponde. Por ejemplo, hay mucha gente de la farándula que han sacado sus libros, ¿sí? Me acuerdo que hace tiempo sacó Alejandra Baigorria, de Esto es Guerra, el cantante David Orozco, sacó su libro, después sacó su libro también Etel Pozo, la hija de Gisela Valcárcel. Y vendían, claro que vendían, porque eran famosos, ¿no? Porque se marketeaban bien, pues, ¿no? Pero después que la gente leía, venía la decepción. No, no pasa nada, esto no es literatura, decían, esto es contar cualquier cosa, pues, ¿no? Y así fue, pues, después de la emoción, esos libros los encontrabas en Amazonas a 2 por 1 sol, fíjate. Porque no todo lo que se escribe es literatura, pues chicos, no es buena literatura. Buena literatura es la que tiene nivel estético, la que te hace pensar, te hace reflexionar, la que no solamente te deleita, sino también te vuelve o te da capacidad crítica, ¿no? ¿No? Desarrolla tu capacidad crítica, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, la literatura es un arte verbal que tiene función estética, ¿ya? Función estética. Algo más, no olviden también, chicos, que la literatura es una construcción racional de rango ficcional. O sea, en términos simples, la literatura es un trabajo intelectual, ¿sí? Requiere capacidad intelectual,
requiere también imaginación, requiere cultura de parte del autor, y eso que construye, dice, tiene rango ficcional. O sea, la literatura es ficción, chicos, es ficción. Ficción es una realidad imaginada o inventada por un autor, ¿ya? La ficción es una realidad inventada o imaginada por un autor. Puede parecerse a la realidad, pero no es la realidad. ¿Me dejo entender? Se puede parecer a la realidad, pero no es la realidad. ¿Por qué? Porque el autor inventa una historia, inventa personajes, inventa situaciones, inventa diálogos, y así los personajes hayan existido en la vida real, el autor les puede crear diálogos que jamás dijeron, ¿no? Es un trabajo de ficción, de creación. Es como, la ficción es parecida a una mentira, ¿ya? Es como una mentira, ¿no? Es algo que se ha inventado, pero que busca, ¿no? Hacerse creíble, ¿no? ¿Ya? Es una mentira bien elaborada, obviamente, una mentira elaborada artísticamente, ¿no? ¿Ya? Entonces los escritores tienen pues mucha imaginación, ¿no? Capacidad de invención, de creación, ¿no? Por más realista que sea la obra, es ficción, ¿de acuerdo? Es ficción. ¿Ya? Nunca olvides eso. Muy bien. Dicho esto, entonces, en síntesis, la literatura es un arte verbal que tiene función estética y que corresponde a un nivel ficcional, ¿ya? Un trabajo de creatividad del autor. Listo. Y ahora sí, vamos al punto central de esta sesión, ¿ya? Que es hablar de las figuras literarias. Ya, antes de eso, chicos, me olvidaba ya rematar la idea. La literatura es un fenómeno, chicos, complejo, no es aislado. La literatura funciona dentro de un contexto sociocultural, ¿ya? Claro, el autor escribe influenciado por la época en que vive. El autor refleja también los cambios que se dan en su época. Incluso él hasta se puede anticipar a lo que va a suceder, es algo así como un vidente. Lo que pasa es que los escritores son muy sensibles y se dan cuenta de cosas que los demás de repente no lo notan todavía, ¿no? Entonces ellos pueden ir anticipándose a lo que va a suceder, ¿no? En su obra, ¿no? Entonces escriben en función a la época en que viven, ¿no? A la filosofía de la época, a la cultura de la época, eh, a los problemas de la época también, y cuando él escribe, esa obra obviamente se va a difundir, no se queda con él. Para decir, ah, qué bien escribo, y me quedo, mucha gente se va a sensibilizar con lo que lee, ¿no? Y hasta puede ser que afecte en su vida, ¿no? Entonces la literatura no es aislada, funciona dentro de un contexto sociocultural, refleja la sociedad, la época, e influye, puede influir en esa sociedad también, ¿listo? Lo bueno, chicos, de esto es que eh, leer, pues nos hace más pensantes, ¿sí? Cuando tú lees, se desarrolla tu capacidad crítica. Sin que te des cuenta, tu cerebro está entrenándose para eh, reflexionar, para distinguir, ¿no? Para tener capacidad crítica, para que no seas una persona manipulable, para que no te dejes engañar también, ¿no? Porque tienes capacidad crítica, ¿no? Por eso, lean, chicos. Es muy importante leer. Muy importante que la sociedad moderna sea lectora, ¿no? Para que puedan aportar en la sociedad, para que puedan también corregir cuando se tenga que corregir los errores que hay en la sociedad, ¿no? Bien, dicho esto, ahora sí, vamos al punto central de esta sesión, que es hablar de las figuras literarias, ¿ya? Vamos a reconocer principales figuras literarias. Ya en una introducción te había comentado algo, ¿no? ¿Sí? Que en la literatura, justamente para lograr la función estética, se usan figuras literarias, ¿ya? Que le van a dar elegancia, énfasis, ¿no? Una forma especial, ¿no? Al lenguaje.
Y ojo, no solamente se da en la literatura, se da en la música, y hasta en el lenguaje cotidiano podremos usar figuras literarias, ¿no? A ver, por ejemplo, fíjate en este texto que es parte de la letra de una canción, ¿no? Nota que ahí hay figuras literarias. Algunos ya saben figuras literarias y pueden reconocer figuras. Vamos primero a escuchar y a leer este fragmento, ¿ya? A ver, escuchemos un ratito, ¿eh? Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero, te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero, pero igual te quiero. No me gusta esperar, pero igual te espero. Primero, te quiero igual. Te quiero, me dejaste el florero y te llevaste la flor, pero igual te quiero, me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Hemos escuchado esa canción, ¿no? Algunos la han reconocido. Te quiero igual se llama, ¿no? Ya, pero en ese texto hay figuras literarias. Por ejemplo, cuando dice a cada rato te quiero, te quiero, te quiero. ¿Cómo se llama esa figura? A ver, ¿quién sabe? Bien, Alicia, anáfora, claro. Y eso le da fuerza a la canción, ¿no? Repite insistentemente te quiero, y eso es una anáfora, muy bien. También vamos a encontrar un lenguaje metafórico, ¿no? Porque aquí, si uno analiza el poema o la canción, habla pues de una historia de amor que ha terminado y él eh, como que le está extrañando, ¿no? Es como dice, ya te fuiste, pero me dejaste la flor, o te llevaste la flor y me dejaste el florero, o sea, te llevaste lo más bonito y me dejaste, ¿no? Un recuerdo nada más, ¿no? Me dejaste cenizas, te llevaste el cenicero, ¿no? Te llevaste marzo y te rendiste en febrero, o sea, su historia duró poco, ¿no? No llegamos a marzo, ¿no? O sea, lo dice en forma indirecta, ¿no? Habla de una historia de amor que ha concluido y el cantante la está recordando, ¿no? La extraña, ¿sí? Entonces, en la literatura, así como en la música, encontramos un lenguaje que está eh, estilizado por figuras literarias, ¿no? Hay metáforas, hay anáforas, ¿no? ¿No? Y hay otros recursos que vamos a justamente a reconocer hoy, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces vamos a comenzar, chicos, con el reconocimiento de las principales figuras literarias. Ya, a ver, comencemos con el primer grupo. Ya, a ver. Eh, el primer grupo de figuras literarias son figuras que tienen que ver con el significado de las palabras. ¿Ya? Ahí está la primera figura. La primera figura es la metáfora. Comencemos con la metáfora, chicos. Ya, la metáfora, mira. La metáfora es la reina de las figuras literarias, la más importante y la más empleada también. ¿En qué consiste? En una sola palabra podemos decir que la metáfora es un reemplazo, ¿ya? Es un reemplazo por semejanza. Vamos a reemplazar una idea por otra, porque ellas dos semejanza. Entonces, para hacer una metáfora, dos pasos. Primero, hago una relación entre dos. ¿Ya? Con dos ideas que, por ejemplo, ¿no?
Eh, ¿En qué se parecen las estrellas a los diamantes? Brillan. Inmediatamente me doy cuenta que ambos brillan. Esa es la semejanza, ambos brillan. Entonces, puedo reemplazar estrellas por diamantes. Claro, entonces yo puedo decir, la noche prende sus claros diamantes. Y diamantes significa estrellas, ¿no? Eso es una metáfora, es reemplazado por semejanza, ¿no? ¿Correcto? Eh, puedo decir, eh, me gustan las perlas de tu boca. ¿Perlas de tu boca? Ese lenguaje es imaginario, pero está reemplazando a un lenguaje real. Lo real son los dientes. De repente una chica tiene los dientes tan bonitos, blancos y brillantes que parecen perlas. Digo, me gustan las perlas de tu boca, ¿no? Entonces es metáfora. Reemplazo por semejanza. Ya, entonces por acá, fíjate, hay dos tipos de metáfora. ¿Ya? La primera, la más frecuente, es la metáfora que sustituye por semejanza. A sustituye a B. ¿Ya? A sustituye a B. Ejemplo, los pulmones de la tierra, los rebaños del cielo. Este lenguaje está sustituyendo, ¿no? Este lenguaje imaginario sustituye a un lenguaje real. Cuando dice los pulmones de la tierra, se está refiriendo a los bosques, a las zonas de vegetación que hay en la tierra. ¿Por qué? Porque así como los pulmones, ¿no?, son fuente de oxígeno, igualmente los bosques lo son, ¿no? Esa es la semejanza, ¿no? Cuando dice los rebaños del cielo, rebaños mayormente son conjuntos de ovejas, ¿no? Pero dice rebaños del cielo, ese lenguaje es imaginario. ¿A qué se refiere con rebaños del cielo? A las nubes. Porque, ¿no?, las nubes son como, ¿no?, por la forma, ¿no?, nos pareciera que son ovejas, ¿no?, la lana de las ovejas, ¿no? Entonces, este lenguaje es metafórico, ¿no? Se sustituye en función a una semejanza, ¿ya? Esa es la primera forma. La segunda forma de metáfora es la idea de convertir una idea en otra mediante el verbo ser, ¿ya? Se convierte una idea en otra mediante el verbo ser. Ojo, esta palabra es clave, el verbo ser, ¿ya? El verbo ser va a, a convertir una idea en otra, claro, en sentido metafórico, lógicamente, ¿no? ¿Ya? Entonces se genera esta forma, A es B. Ejemplo, mi corazón es un caballo desbocado. Está convirtiendo corazón en caballo desbocado, porque probablemente así como el caballo corre, ¿no?, el corazón también está muy agitado, ¿no? Entonces convierte corazón en caballo, eso es metáfora. Tus ojos son luciérnagas. Está convirtiendo ojos en luciérnagas mediante el verbo ser, ¿ya? Nota que la constante aquí es el uso del verbo ser. Puede ser en singular, es, o en plural son. O puede ser incluso en tiempo presente, pasado o futuro. La idea es que sea verbo ser. Entonces, cada vez que dices A es B, en sentido figurado, eso es metáfora. Claro, yo puedo decir, tus cabellos son truenos, tus cabellos son un laberinto, tus cabellos son olas, ¿no? Es metáfora, ¿sí, no? Estoy convirtiendo cabellos en otras cosas, ¿no? Con el verbo ser, ¿correcto? Entonces, hay dos tipos de metáfora. A que sustituye a B y A es B. A ver, veamos en textos literarios. Ya, este verso del poeta Luis de Góngora dice, mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, el sol relumbra en vano. Ya, mira lo que está en rojo. Dice, primero dice, mientras por competir con tu cabello, y luego dice oro bruñido. Al decir oro bruñido, se refiere al cabello, pero lo que significa es que esos cabellos son rubios, como el oro, ¿no? La semejanza es el color, pues, ¿no? Cabello oro bruñido es cabellos rubios. La semejanza es el color
¿no? Tanto del cabello como del oro, ¿no? Hay metáfora por sustitución, ¿ya? Otro ejemplo. Estos versos de Federico García Lorca. Dice, Juan Antonio el de Montilla rueda muerto la pendiente, su cuerpo lleno de lirios y una granada en las sienes. Mira lo que dice, ¿ah? Acá hay un personaje, dice que este personaje rueda muerto la pendiente. Está rodando muerto una pendiente. Su cuerpo lleno de lirios. Un momento, lirios son flores. Son flores a veces de color rojizo, a veces de color morado, ¿no? Y su cuerpo lleno de lirios. ¿A qué se refiere con los lirios? Luego dice, y una granada en las sienes. Una granada en las sienes. Ten en cuenta que está muerto, ¿ah? Si hacemos aquí una interpretación, si dice que este personaje está rodando muerto y su cuerpo está lleno de lirios, no son lirios de verdad, pues chicos, no son flores, su cuerpo no está lleno de flores. Sangre. Puede ser sangre, pueden ser moretones de color morado o rojo, ¿no? Es que lo han matado a golpes, se entiende que lo han matado a golpes, su cuerpo está lleno de, de manchas de sangre o de golpes, ¿no? A eso se refiere. Una granada en las sienes, que tiene una herida aquí en la sien, ¿no? Probablemente le han disparado en la cabeza, probablemente lo han golpeado también en la cabeza y tiene aquí una tumefacción o una herida. Entonces, lirios y granada está reemplazando por semejanza, ¿ya? Entonces, esto es metáfora, chicos. Metáfora por sustitución, porque se reemplaza el sentido real por un sentido imaginario y entre esos dos hay semejanza. ¿De acuerdo? Ya, entonces, de ese modo tienes que identificar. A ver, ensayando un poco más. ¿A qué se refiere cuando dice se asomaban sus hilos de plata? Se asomaban en sus cabellos hilos de plata. Hilos de plata. A ver, ¿qué serán hilos de plata? Las canas, Las claro. canas. Exacto, ¿no? Claro, porque la plata y las canas tienen un color semejante, ¿no? Entonces, hilos de plata son canas, ¿no? Correcto. Listo, muy bien. Entonces, siempre el reemplazo tiene que ser en función a una semejanza. Tiene que haber semejanza, si no, no es metáfora. Bien, otro ejemplo. Ya, estos versos de Pablo Neruda. Era la sed y el hambre y tú fuiste la fruta. Ya, aquí el lenguaje es imaginario, porque yo no soy hambre y tú no eres fruta. Dice, yo era la sed y el hambre y tú fuiste la fruta. Está en sentido figurado. Está convirtiendo a la persona que habla en sed y hambre y a la persona que escucha la convierte en fruta, utilizando el verbo ser. ¿Ya? Nota que aquí se usa el verbo ser. Era viene de ser, así como fuiste viene de ser, ¿cierto? Entonces, esto es metáfora de tipo A es B. A es B. En sentido figurado se dice, tú fuiste la fruta, yo era el hambre. Pero no habla de hambre de comida, habla hambre de amor, ¿no? Yo tenía necesidad de amor y tú me diste amor, ¿no? A eso se refiere, ¿no? En sentido figurado, obviamente. Entonces, esta es la metáfora de tipo A es B. Más ejemplos de este tipo, cuando dicen, nuestras vidas son los ríos, es metáfora de tipo A es B. O la vida es un laberinto, metáfora A es B. ¿Ya? Tú serás mi ángel. Tú serás mi ángel es metáfora de tipo A es B. ¿Ya? Serás viene de ser. ¿No? ¿Ya? Entonces no olvides las dos formas. ¿Ah? A por B y A es B. Siempre en sentido figurado. Muy bien. En la vida cotidiana también hacemos metáforas. Si se dice, de repente se parece, no sé, es tierno como un oso, ¿no? Y le dice, es un oso. Está hablando en sentido metafórico, ¿no? Cuando dice, los precios están por las nubes. Es metáfora, ¿no? Así como las nubes están altas o elevadas, ¿no? Igual se refiere a que los precios están elevados, ¿no? Entonces es metáfora, pero en el lenguaje ya más cotidiano, ¿no? O sea, usamos metáfora también en el lenguaje común, ¿no?
Muy bien, sigamos. Otra figura que hay que diferenciar, el símil. ¿Qué es el símil? ¿Ya? El símil se define como comparación, ¿sí? Una comparación explícita. A ver, aquí la definición dice, el símil es una comparación explícita, o sea, directa. Se diferencia de una metáfora por el empleo de conectores. ¿Cuáles? Las palabras como, tal cual, o tal como, cual, además de parecer o semejante. Claro, en el símil la idea es comparar utilizando un conector, ¿no? Un conector. Ojo con los conectores, memorízalos si es posible. La palabra como, tal como, cual, parecer o semejante. ¿Ya? Esos conectores sirven para comparar y al usar un conector le llamamos símil, ya no metáfora. Por ejemplo, fíjate en estos versos de la poeta Alfonsina Storni. Llegará un día en que la raza humana se habrá secado como planta vana, y el viejo sol en el espacio sea como carbón inútil de apagada tea. Mm, estos versos así medio fúnebres, ¿no? Medio pesimistas, ¿no? Dice, llegará el día en que la raza humana se habrá secado como planta vana, ¿no? Está comparando. Nota aquí, llama la atención el uso de la palabra como, ¿no? La palabra como es un nexo de comparación. Dice, la humanidad se secará como una planta vana. El viejo sol, dice, será como carbón apagado, un carbón inútil de apagada tea, ¿no? O sea que el sol se va a apagar algún día, ¿no? Está comparando mediante la palabra como. Esto, chicos, hace que este lenguaje ya no sea metáfora. Esto no es metáfora, esto es símil, ¿ya? El símil debe tener conector. La metáfora no lo tiene, ¿ya? La metáfora no usa conector como. Es más, si yo le quito al símil la palabra como, lo estaría convirtiendo en metáfora. ¿Sí? Por ejemplo, si digo, los son como dos luceros, eso es un símil. Saco el como y digo, tus ojos son dos luceros, lo vuelvo metáfora. ¿Sí? Si se dice, nuestras vidas son como los ríos, eso es un símil. Pero si solo digo, nuestras vidas son los ríos, es una metáfora. ¿Correcto? Entonces, es lo mismo símil que metáfora. El símil se distingue por la presencia de un conector, el cual puede ser eh, parecer o semejante. Otro ejemplo, por acá abajo, fíjate, estos versos de Chocano. La magnolia florece delicada y ligera, cual vellón que en las zarzas enredado estuviera, o cual copo de espuma sobre el lago sereno. Aquí ya no se usó la palabra como, más bien se usó la palabra cual. La palabra cual también es un nexo de comparación, es un conector de comparación, que equivale a como, ¿no? Yo lo puedo reemplazar por como. La magnolia florece, delicada y ligera, como vellón que en la zarza enredado estuviera, o como copo de espuma sobre el lago sereno. Este cual equivale a como, está comparando. Entonces hay símil, ¿ya? Hay símil. Si dijese la magnolia es un copo de espuma, sería metáfora. Pero si dice es como copo de espuma, es símil, ¿no? Se puede usar también para el símil, se puede usar la palabra semejante o la palabra parece. Fíjate en este otro ejemplo. Dejando la palabra semejantes. Esto indica que parecían
leones. O sea, está comparando los troyanos con carniceros leones, ¿no? Eso también es un símil. Puedes usar la palabra parecer. Por ejemplo, si se dice, mariposa del alma, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía de Pablo Neruda, ¿no? Te pareces a mi alma. Está comparando a la persona con el alma del poeta, ¿no? Entonces, el símil siempre se va a distinguir por la presencia de un como, un cual, un semejante, un parece, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, chicos, ¿quedó clara la diferencia entre símil y metáfora? ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? Todo claro, profe. Todo claro. ¿Todo claro? Ah, ya, muy bien. Ya, entonces, ya, se parece. El símil es como la hermanita menor de la metáfora. Se parece a la metáfora porque tiene que ver con una semejanza. Solamente la diferencia es que el símil tiene conector, ¿ya? Bien, sigamos. Otra figura también frecuente es la hipérbole. La hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? A ver, ¿quién lo recuerda en una sola palabra? ¿Qué era la hipérbole? Exageración. Bien, exacto, muy bien. Hipérbole es exageración o es exagerar la realidad, ¿sí? La hipérbole consiste en exagerar una realidad, ¿ya? Puedes exagerar una cualidad, puedes exagerar un estado de ánimo, puedes exagerar una acción, la idea es exagerar cualquier situación de la realidad. Y te vas a dar cuenta porque simplemente lo que se dice está agrandado o exagerado, de tal modo que no es posible, no es posible, no es real, ¿ya? Entonces, la hipérbole no busca ser tomada literalmente, o sea, al pie de la letra, porque resultaría imposible o improbable. La idea de la hipérbole es llamar la atención del lector por la manera exagerada en que se dicen las cosas, ¿ya? A ver, ejemplo. Aquí tienes un verso de Federico García Lorca. Dice el poeta, por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Está exagerando, pues, ¿no? ¿Cómo le va a doler el aire, el corazón y hasta el sombrero, ¿no? O sea, es como decir, me duele todo, no solamente el cuerpo, me duele hasta el sombrero, me duele hasta el aire que respiro, ¿no? Está exagerando su, su dolor, ¿no? Su sufrimiento, ¿no? Entonces, eso es hiperbólico. Se nota que está exagerando, ¿no? Es imposible que te duele el aire o que te duele el sombrero, ¿no? Ahí se da cuenta que es exagerado, ¿no? Otro ejemplo. La hipérbole, ojo, también se puede usar en narraciones, ¿no? No solamente es en poemas o en canciones. Hay hipérboles en relatos, en cuentos y en novelas. Por ejemplo, un autor que usa mucho las hipérboles es nuestro amigo Gabriel García Márquez. ¿Ya? Su figura favorita es la hipérbole, ¿no? Que lo podemos ver en forma abundante en su novela 100 años de soledad. Hasta el título es hipérbole, 100 años de soledad. Ya, a ver, un fragmento de 100 años de soledad dice lo siguiente. Mira. Ahí lo pongo. Dice, leamos, ¿ah? Leamos este fragmento de 100 años de soledad. Dice, su presencia daba la impresión trepidatoria de un sacudimiento sísmico. Sus brazos parecían el cuerpo de una mujer. Su correa era 2 veces más gruesa que la cincha de un caballo. Se comía medio lechón en el almuerzo y sus ventosidades marchitaban las flores. Ah, eso es increíble, ¿no? Dice que su presencia causaba pequeños sismos, que sus brazos parecían el cuerpo de una mujer, ¿no? Que se comía medio lechón en cada almuerzo, que se tiraba gases y marchitaba las flores. Eso es exagerado, pues, ¿no? Eso es hipérbole, ¿no? Se nota que aquí se exagera una realidad, resulta ya increíble, imposible, por tanto, hiperbólico, ¿ya? Entonces, la hipérbole se nota porque se sale de la realidad, exagera la realidad.
¿correcto? Bien, entonces un fragmento de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. A ver, también podemos encontrar hipérboles en canciones. Por ejemplo, fíjate en la letra de este pasaje de una canción. Ya, esto es un fragmento de una canción de Enrique Iglesias, que por cierto no es un cantante de mi gusto, pero aquí encontré una exageración, ¿no? Dice, pueden pasar 3000 años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré. Pueden pasar 3000 años y nunca te olvidaré. Está exagerando, obviamente, pues, ¿no? ¿Quién te espera 3000 años? A veces no te espera ni media hora, ¿sí o no? Se nota la exageración, es evidente la exageración, eso de 3000 años y nunca te olvidaré. Hay hipérbole, ¿no? Entonces, ser hiperbólico es ser exagerado, ¿no? Así como la amiga que dice, oye, cuéntame lo que pasó, exagéralo. Esa es la persona hiperbólica, ¿no? Que le gusta que exagere o le gusta exagerar, ¿no? Nosotros también exageramos al hablar o no. Exageramos en nuestro lenguaje cotidiano también, ¿no? Claro, cuando alguien dice, eh, por ejemplo, me muero de hambre, ¿no? Está exagerando, ¿no? Nadie se muere de hambre, ¿no? O sea, en este caso significa que tiene hambre, ¿no? Pero no es que se esté muriendo, ¿no? Es hiperbólico, ¿no? O cuando dice, estoy más misio que el chavo, dice, ¿no? Más misio que el chavo, está exagerando, pues, ¿no? ¿No? De repente no tiene, ¿no? Pero más misio que el chavo ya es una exageración, ¿no? Entonces, el lenguaje hiperbólico se da también en el hablar cotidiano, ¿no? Cotidiano. Bien, sigamos. Otra figura literaria que vamos a añadir es la antítesis. Antítesis. A ver, definición de antítesis. Primero, la palabra antítesis viene de dos voces. Anti, que es contra, y tesis es idea. Entonces, antítesis se puede definir como contraste de ideas, ¿ya? Contraste de ideas. Ojo, ideas, no palabras. La antítesis consiste en oponer dos ideas empleando palabras antónimas o frases de significado contrario, ¿ya? Pero que tienen una relación entre sí. O sea, dos ideas que se relacionan porque son contrarias u opuestas, ¿ya? Por ejemplo, dice, me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. Chicos, ¿cuántas ideas hay aquí? Dice, me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. Aquí se nota que hay dos ideas. ¿Contradicción? Hay dos ideas y esas ideas son contrarias, ¿no? Pero mira lo que dice, al comienzo dice, me esfuerzo por olvidarte y sin querer hago lo contrario, te recuerdo. ¿Te das cuenta? Hago lo contrario. Eso de te recuerdo es lo contrario a olvidarte, ¿no? Eso es antítesis. Es establecer oposición entre dos ideas o notar que hay dos ideas que son contrarias, que son opuestas. La segunda idea se opone a la primera, ¿no? Otro ejemplo por acá, de Pablo Neruda, dice, es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Nota que al comienzo habla de que el amor es corto y en la segunda idea dice que el olvidar es largo, ¿no? Corto y aquí largo. Eso es contrario. La segunda idea se opone a la primera. Eso es antítesis, ¿ya? Ojo, chicos, tiene que ser entre ideas, entre frases u oraciones, no entre palabras, porque hay un casito que parece o que puede causar confusión cuando hago oposición entre palabras. Por ejemplo, cuando dicen, a ver, cuando dice fuego gélido, fuego gélido. Eso, chicos, no es antítesis. Fuego gélido, lo voy a escribir, fuego gélido. Ya, mira, eso de ahí
Sí es una contradicción, pero no es antítesis. Antítesis es contraste de ideas, no de palabras. Es cierto que el fuego no puede ser gélido, es absurdo, es contradictorio. Cuando se hace contraste entre palabras, no entre ideas, sino entre palabras, se le llama oxímoron. Ya lo voy a escribir, ¿ya? O oxímoron. Es contraste entre palabras, generalmente entre sustantivo y adjetivo. O sea, al sustantivo le pongo un adjetivo contradictorio. Otro ejemplo de oxímoron, si se dice fugaz eternidad. ¿Fugaz eternidad? No, pues sí, la eternidad no puede ser fugaz, ¿no? Eso es oxímoron, ¿ya? Oxímoron. Para que sea antítesis tiene que ser entre ideas, o sea, entre frases u oraciones, ¿correcto? A ver, un ejemplo más de antítesis. Estos versos de Manuel González Prada. Dice, si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Nota, en cada verso hay dos ideas. Primero dice, primera idea, eres vida. Segunda idea, me das la muerte, ¿no? La segunda idea se opone a la primera. Claro, es contradictorio que eres vida y das muerte, ¿sí o no? ¿No? Entonces, la antítesis debe ser contraste entre ideas, o sea, presencia de ideas contrarias, ¿ya? De significado contrario. ¿Listo? Muy bien, vamos a la siguiente figura. Ya, aquí tenemos otra figura interesante, chicos. La prosopopeya. Prosopopeya. A ver, veamos. Fíjate la imagen, ¿no? Para tener una idea de prosopopeya, ¿no? Ahí ves, pues, a una cuchara que se está bañando, ¿no? Como si fuese una persona, ¿no? Ya, mira, tiene que ver con esto. La prosopopeya se define como personificación, es decir, otorgar cualidades, habilidades o acciones humanas a seres inanimados o que no son humanos. Entonces, la prosopopeya consiste en otorgar características humanas a los seres que no son seres humanos. Puede ser a las plantas, a las cosas, a los objetos inanimados, ¿no? ¿Ya? A ver, ejemplo. Ya, en este pasaje dice, lloran las rosas porque no puedo estar sin ti. ¿Lloran las rosas? Un momento, las rosas no lloran. Llorar es una característica, ¿no?, humana, que las rosas no lo poseen, ¿no? Pero aquí estoy humanizando a las rosas, o sea, le doy característica humana a las rosas, ¿no? Eso es prosopopeya. Chicos, esto no debe ser confundido con metáfora. Ya, profe, pero no está hablando en sentido figurado. Sí, obviamente es sentido figurado, pero no todo sentido figurado es metáfora. La metáfora tiene su definición. La metáfora es reemplazo por semejanza, ¿no? En cambio aquí no está reemplazando, simplemente está haciendo que la rosa sea vista como ser humano, ¿no? Y pueda llorar. Otro ejemplo. Las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. Date cuenta aquí que están hablando de estrellas y ciudad como si fuesen personas. Las estrellas no miran, la ciudad no sonríe, lo están humanizando, lo están personificando. ¿De acuerdo? Entonces, prosopopeya es personificar o humanizar a seres que no sean humanos. Y así, ¿no? Puedes hacer prosopopeyas con cualquier tipo de seres que no sean humanos, pero tú le das cualidad humana. Si se dice, por ejemplo, eh, el viento me saluda, es prosopopeya. La chicha suspira en latina, la chicha suspira, eso es prosopopeya, ¿de acuerdo? Entonces es humanizar o dar cualidad humana a los seres que no sean humanos. Muy bien, siguiente caso. Ya, hasta aquí, chicos, hemos revisado figuras que tienen que ver con el sentido figurado, el sentido simbólico, y tenemos que diferenciar, pues, chicos. No es lo mismo metáfora que símil, no es lo mismo hipérbole,
es lo mismo prosopopeya, cada uno tiene su definición, ¿no? Y tiene que reconocerse en un texto. Muy bien, vamos a revisar ahora el segundo grupo de figuras literarias. Figuras que tienen que ver ya con el aspecto de la escritura, ya no del significado, sino de la escritura, ¿no? Que tienen que ver con repetir palabras, desordenar palabras o resaltar palabras, ¿no? Ya, veamos el segundo grupo. Y ahí está, el hiperbatón. ¿Sí? No confundas hipérbole, que es exageración, con hiperbatón. ¿Qué era hiperbatón? En una sola palabra, digamos, hiperbatón es desorden. ¿Sí? Desorden. O sea, consiste en alterar el orden natural o lógico de la oración. ¿Ya? ¿Sí? Ten en cuenta que existe un orden convencional o natural de la oración. Normalmente las oraciones deben comenzar con un sujeto, ¿ya? Luego sigue el verbo y luego el complemento del verbo. Ese es el orden, sujeto, verbo y complemento, ¿correcto? Si se dice el cielo estaba estrellado, ahí tengo el sujeto, el orden sujeto, verbo y complemento, ¿sí? Si se dice eh, eh, los, los niños viajaron al campo. Tiene orden convencional, sujeto, verbo, complemento. Ya, pero en el texto literario podemos alterar el orden con fin estético, o sea, para que suene mejor o para que resulte más elegante, se altera el orden, ¿no?, de la oración. O sea, no es cualquier desorden, es un desorden estético, elegante, ¿ya? Veamos ejemplos. Ya, estos versos del poeta don Luis de Góngora, dice, en el cristal de tu divina mano, de amor bebí dulcísimo veneno. En el cristal de tu divina mano, de amor bebí dulcísimo veneno. Si se dan cuenta, aquí la oración no está comenzando por el sujeto. Dice, en el cristal de tu divina mano. No es sujeto. El sujeto es el que realiza la acción. Nota aquí, la acción es bebí. Verbo bebí. Está en primera persona, bebí. Y para este verbo en primera persona, el sujeto es tácito. El sujeto tácito soy yo. Yo bebí, ¿no? Yo bebí dulcísimo veneno, ¿ya? En todo caso, al sujeto lo imaginamos antes del verbo, acá, en este punto, ¿no? La oración está comenzando por un complemento del verbo. El sujeto está tácitamente en medio, y luego viene el verbo, y luego viene otro complemento. Pero no está en orden, no sigue el orden sujeto, verbo, complemento. ¿Cómo sería el orden? Si yo lo ordeno, sería así, mira. El orden lógico sería bebí, o yo bebí dulcísimo veneno en el cristal de tu divina mano. Ese sería el orden natural. Pero dicho así, no es estético, no suena bien, suena mejor como lo dice el poeta. En el cristal de tu divina mano, de amor bebí dulcísimo veneno, ¿no? Entonces suena mejor. Entonces se desordena con fin estético. Otro ejemplo, ¿ya? Este fragmento del poema La niña de la lámpara azul de José María Eguren. Cuando dice, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso, la niña de la lámpara azul, nota que aquí también el sujeto no está al comienzo, el sujeto está al final. La niña de la lámpara azul, ¿no?, es el sujeto, y está al final, el verbo presenta, ¿no? En el pasadizo nebuloso es un complemento del lugar, ¿no? Un complemento circunstancial del lugar, ¿no? La oración arranca con complemento y termina con sujeto. Está en desorden. Entonces, de cajón,
Aquí hay hipérbaton, ¿no? Hipérbaton. A ver, una pregunta, chicos, a todos. Aparte de hipérbaton, aquí yo veo otra figura. A ver, ¿quién se da cuenta? Aparte de hipérbaton, ¿qué figura más hay en este fragmento de la niña de la lámpara azul? A ver, observa, observa. Y Simil. muy bien, excelente. ¿Ah? Claro, ahí se ve un símil, porque hay un conector de comparación. ¿Sí o no? Ahí está la palabra cual. Dice, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul. Está comparando el pasadizo nebuloso con un sueño de Estambul. Eso es un símil, correcto. Entonces aquí hay dos cosas. ¿Ah? Hay hipérbaton por el desorden y hay símil por la comparación mediante la palabra cual. Perfecto. A ver, entonces el hipérbaton altera el orden con fin estético. Es como el lenguaje que usa el maestro Yoda, ¿no? Yoda siempre habla en desorden, ¿no? Imposible, nada es, difícil, muchas cosas son. ¿Ya? Acuérdate de Yoda cuando te pregunten por hipérbaton. Hablar en desorden, ¿no? Bien, entonces, sobre este punto te pueden preguntar de diferentes maneras. A veces te dicen de frente qué figura hay, a veces te dan el texto ordenado y te piden hacer el hipérbaton. Puede ser, ¿ah? Si dicen, haga el hipérbaton, yo tengo que saber que hipérbaton es cambiar el orden. A ver, por ejemplo, hace el hipérbaton de la oración, yo veo tu alma. A ver, hace el hipérbaton de la oración, yo veo tu alma. ¿Cómo sería el hipérbaton? Ah, lo escribo, ¿ah? Convierte en hipérbaton la oración, yo veo tu alma. Ahí está. Ajá, muy bien. Tu alma veo yo. O tu alma yo veo. Aunque suena mejor, tu alma veo yo, ¿no? La idea es que suene mejor. Tu alma veo yo, ¿no? Suena mejor, ¿no? Bien, exacto. Esa es la idea. Cambiar el orden para que suene mejor. ¿Ya? Listo, listo. Muy bien, excelente. Sigamos. Otra figura literaria que tenemos que reconocer es el epíteto. El epíteto, veamos. ¿Qué es un epíteto? Un epíteto es un adjetivo, es una cualidad, pero una cualidad que resalta algo propio, una cualidad natural, una cualidad hasta se puede decir redundante, porque ya se sabe, ya se conoce. Por ejemplo, ¿no? En la literatura griega se habla de seres míticos, ¿no? Dioses, como el caso de Atenea. A Atenea le dicen Divina Palas Atenea. Divina porque es una diosa, ya se sabe que es una diosa. O sea, decir divina es algo redundante, ¿no? Pero que se dice para resaltar su cualidad. Palas. Palas significa virgen. Virgen Atenea. Así como la Virgen María, Virgen Atenea, ¿no? Atenea es una diosa eternamente virgen, que nunca tuvo pareja, nunca tuvo descendientes, ¿no? Se mantuvo virgen eternamente según la mitología griega, ¿no? Entonces, decir divina, decir Palas a Atenea, es resaltar su cualidad natural, su cualidad propia, que ya se sabe y por lo tanto suena hasta redundante, pero se dice para resaltar, ¿de acuerdo? Entonces, no es cualquier cualidad, tiene que ser natural, propia o redundante. A ver, también otro epíteto que le dan a Atenea es la de ojos de lechuza. Sí, porque Atenea tiene esa mirada, pues, ¿no? Esa mirada fija, a veces inquieta también, de las lechuzas, ¿no? Le decían así, resalta la cualidad del personaje. Es un epíteto. El epíteto entonces se puede expresar en forma de un adjetivo simple o de una frase que indique la cualidad del personaje. ¿No? Bien, veamos ejemplos variados.
Ya, en este fragmento del poeta Garcilaso encontramos varios epítetos. Dice, por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio, la colorada rosa y dulce primavera anhelaba. Todos sabemos que la hierba es verde, que el viento es fresco, que los lirios son blancos, que las rosas son coloradas. Aquí se está resaltando una cualidad natural, propia, que ya se conoce. Entonces, los epítetos no están añadiendo algo nuevo, sino más bien algo que ya se conoce. La idea es resaltar su cualidad propia. ¿De acuerdo? Profesor, Dime, dime. ¿eso se llamaría redundancia? ¿Se podría llamar redundancia? En términos gramaticales, se podría llamar redundancia, pero la redundancia en este caso es válida en literatura. O sea, para cuestiones de literatura, eh, ya no es tanto una redundancia común, sino es un adorno, ¿no? Es un adorno que embellece el lenguaje, ¿ya? Entonces, sí, es redundante, definitivamente es redundante porque ya se sabe, ya es obvio, ¿no? Ya se conoce, pero sirve como adorno, sirve como un recurso estético, ¿ya? Entonces, lo que puede ser redundante en el lenguaje común, en literatura tiene un valor estético, ¿ya? Gracias, profesor. Bien, a ver, más ejemplos. Noche oscura del alma, la fría nieve de tus brazos, ¿dónde está la dulce miel de tus ojos? ¿No? Aquí también vemos una secuencia de epítetos. Todos sabemos que la noche es oscura. Oscura es epíteto. Sabemos que la nieve es fría, no hay nieve caliente. Fría es epíteto. Dulce, característica natural de la miel, ¿no? Entonces, tiene que ser así, natural, propio y hasta redundante, ¿no? Ya, existen epítetos en forma de frase, ¿ya? Epítetos en forma de frase, ¿ya? Que se usan en la literatura como especies de apodos de los personajes, pero que resaltan su característica propia. Por ejemplo, ¿no? En la obra homérica, en los poemas homéricos, se usan muchos epítetos en forma de frase. Dice el autor, Aquiles el de los pies ligeros. Todos sabemos que Aquiles es llamado el de los pies ligeros porque él era el más veloz en la carrera. Según la leyenda, a Aquiles le pusieron talón de gigante. Por eso tenía una velocidad sobrenatural, ¿no? ¿Ya? Entonces, el de los pies ligeros resalta una característica propia del personaje. Otro ejemplo, Odiseo, el diestro en ardides. Diestro significa experto, ardides son trampas, engaños. ¿Odiseo es experto en trampas? Claro. Cuando decían el diestro en ardides, todos pensaban en Odiseo. El experto en trampas, en tretas, en engaños. Es que él es el más astuto de los hombres griegos, ¿no? El que engañó, ¿no? A los troyanos con el plan del caballo de Troya también, ¿no? Es conocido por su astucia, ¿no? Entonces, esto de el diestro de ardides es un epíteto. Otro caso, Zeus, el que amontona las nubes. El que amontona las nubes es el epíteto de Zeus. Así le llamaban, así lo reconocían a Zeus, ¿no? Bueno, es uno de sus apodos, ¿no? Tiene varios, ¿no? Entonces, estos son epítetos en forma de frases, que también los encontramos en la historia, ¿no? Han oído de Alejandro el Grande, Alfonso el Sabio, Juana la Loca, ¿sí o no? Son famosos esos epítetos, ¿no? Son apodos, pero que indican una característica del personaje, ¿no? Bien, chicos, cualquier cualidad no es epíteto, ¿ah? Tiene que ser natural, tiene que ser redundante, ¿no? Por ejemplo, si se dice aquella seductora mujer, ¿seductora será epíteto de mujer? ¿Será redundante? No es redundante, ¿no? Es una cualidad que yo le doy o que ella lo adquiere, pero no es que sea natural, no es que sea parte de su naturaleza, ¿no? ¿No? Si se dice inmenso mar, ahí sí, ¿no? Naturalmente el mar es inmenso. Inmenso sí es un epíteto.
Decir caluroso verano, obvio, el verano es caluroso, ¿no? Eso tiene epíteto, ¿no? Tiene que ser así, natural o redundante, ¿no? Muy bien, siguiente figura, la anáfora. Ya esta sí la reconoces al toque, ¿no? Esto se reconoce fácilmente, al ojo, ¿no? La anáfora es la repetición de una o más palabras al principio de cada verso u oración, ¿ya? Repetir la misma palabra, una o varias palabras, al inicio de cada verso u oración. A ver, ejemplo. Estos versos del poeta español Miguel Hernández. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Llama la atención la repetición, ¿no? No perdono, no perdono, no perdono. A este recurso le llamas anáfora, ¿no? Ojo, la condición es que la repetición sea al principio de cada verso u oración, ¿ya? No al final, no en una sola línea, sino al principio de cada verso. Veamos más ejemplos. Ya, estos versos del poeta Alejandro Romualdo del Perú, del poema Canto Coral a Túpac Amaru. Dice, querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra, ha de volver y no podrán matarlo. Miren, este poema no sería lo mismo si el poeta no repitiese querrán, 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 ¿no? Eso le da fuerza al poema, ¿ya? Esto tiene anáfora. Se repite insistentemente la misma palabra al inicio de cada verso, ¿ya? ¿Perdón? Un gran poema donde habla de Túpac Amaru como símbolo de la libertad. Esa libertad que nunca debe morir, ¿no? Ya, chicos, también, ojo, podemos encontrar a veces textos donde se repite al comienzo y al final. Si se repite al comienzo y al final, tiene un nombre especial, miren. Fíjate en este fragmento. Dice, no digáis que la muerte huele a nada, que la ausencia de amor huele a nada, que la ausencia del aire huelen a nada, ¿no? ¿Se dan cuenta que aquí se repite tanto al comienzo como al final? Claro, en esta parte dice que la ausencia, y por acá huele a nada, huele a nada. Mira, aquí hay varios nombres. Cuando se repite al comienzo, ya sabes que es anáfora. Cuando se repite al final, se llama epífora. Solo al final, ¿eh? Solo al final se llama epífora. Ahí lo escribo, epífora. Si se repite al inicio y al final, o sea, en ambos lados, al inicio y al final, tiene un nombre raro, pero hay que decirlo, se llama epanadiplosis. Epanadiplosis, así se llama cuando la repetición se da tanto al inicio como al final, ¿ya? Son otros tipos de repetición en ambos lados, ¿no? O sea, una epanadiplosis es como la fusión de una anáfora más una epífora, tanto al inicio como al final, ¿ya? Ya, pero cuidado, no vayas a decir anáfora a la repetición en una sola línea, en un solo verso. Si en un solo verso dice anda, corre, vuela, 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 eso no es anáfora, ¿ya? Cuando se repite en una sola línea, o en una sola oración, ¿no? A eso se llama reduplicación. A ver, lo anoto, ¿ya? Reduplicación. Es repetir en una sola línea.
en una sola línea. ¿Correcto? Eso es reduplicación. Digo esto porque de repente en un examen te ponen elija la alternativa donde haya anáfora. Y te ponen una de estas que repite una sola línea, esto no es anáfora. Tiene que ser al inicio de cada verso o cada oración. Listo, listo. A ver. Ya, una aclaración, chicos. Me preguntaron en un aula, profesor, ¿tiene que ser una repetición sucesiva, o sea, uno debajo de otro? Ya, ante eso, mira, la idea es que se repita al inicio de cada verso o de cada oración. Ya, esa es la idea. Ahora, lo que puede pasar es que una oración a veces se escriba en dos líneas. Claro, una oración se puede escribir en dos líneas, ¿no? Entonces, al escribirse una oración en dos líneas, la repetición ya no va a ser sucesiva. Ya no va a ser sucesiva. ¿Ya? Por ejemplo, mira, a ver, vamos a poner un fragmentito. Hay un verso de Blanca Varela que se llama Justicia. Justicia. Y vino en el examen de admisión, a ver, creo que fue de la UNI o del Callao, pero vino esta pregunta. A ver, la voy a colocar, ¿ya? A ver, un ratito. El poema se llama Justicia de Blanca Varela. Ya. A ver, ya está. Ya la encontré. Ya, ahí está el poemita. Mira, este poema vino en un examen de admisión. Se llama Justicia. Dice, ¿se ve, chicos? ¿Lo ven? ¿Ven el poema? A ver, confírmame si se ve. Sí se ve. Ya. Sí, profesor. Ya, mira lo que dice. Justicia. Vino el pájaro y devoró al gusano. Vino el hombre y devoró al pájaro. Vino el gusano y devoró al hombre. Por eso se llama justicia, justicia total, ¿no? Así como tú devoras, a ti también te van a devorar, ¿no? Es lo justo, ¿no? Ya, entonces, nota que aquí repite vino, vino, vino en forma intercalada. No es sucesivo. Es que lo que pasa es que la oración no termina en el primer verso. No es vino el pájaro y ahí acaba. La idea acaba en gusano. Vino el pájaro y, eso indica que continúa, y devoró al gusano. Ahí acaba. Y luego otra vez dice, vino el hombre y devoró al pájaro. Y ahí acaba la oración. Y otra vez dice, vino el gusano. Entonces, la repetición sí está al inicio de la oración. Por eso anáfora es repetición de una o más palabras al inicio de cada verso o de cada oración, ¿ya? Entonces, esto sí es anáfora, ¿ya? Si se está repitiendo al inicio de cada oración, ¿de acuerdo? No hay problema, chicos. Esto sí es anáfora, entonces. Bien. Continuemos. Ya, a ver, otra figura finalmente que también se puede visualizar en textos literarios es la onomatopeya. ¿Ya? Onomatopeya. A ver, ¿qué es onomatopeya? Veamos, definición de onomatopeya. Consiste, dice, en utilizar palabras cuya pronunciación imita o sugiere sonidos naturales,
de animales o cosas, ¿ya? Entonces, onomatopeya es imitar ruidos o sonidos de animales o cosas. Hay palabras que reproducen los ruidos, ¿no? Tanto de cosas como de animales, pues, ¿no? ¿Sí? Pero usamos en este caso palabras que intenten imitar o reproducir esos ruidos. En literatura se puede visualizar eso. Por ejemplo, fíjate en este poema de Nicolás Guillén de Cuba, dice, tun tun. ¿Quién es? Una rosa y un clavel. Abre la muralla. Tun tun. ¿Quién es? El sable del coronel. Cierra la muralla, ¿no? Ahí la onomatopeya es esta expresión donde dice tun tun, ¿no? Está reproduciendo, imitando el ruido, ¿no? Que se hace al tocar una puerta, ¿no? ¿No? Eso es onomatopeya. Imita un ruido, ¿no? Que puede ser una cosa o también puede ser un animal, ¿no? Otro ejemplo. A ver, estos versos de la poeta Gloria Fuentes, dice, Kikiriki, niños del pueblo, despertad con el olé, que os esperan en el cole. El pueblo no necesita reloj, le vale el gallo despertador, ¿no? Ya, la onomatopeya está al comienzo, ¿no? Kikiriki. Está imitando el ruido que hace el gallo, ¿no? ¿No? Y así, si tú lees en un texto, dice de pronto, se oyó en el reloj, tic-tac, 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 eso también sería onomatopeya, ¿no? ¿No? O el decir miau, ¿no? Reproduciendo el sonido del gato, ¿no? Ya, entonces simplemente es eso, ¿no? Imitar ruidos tanto de cosas o de animales en un texto, ¿no? Listo, listo. Muy bien. Ya, chicos, hemos visto la teoría de las figuras, vimos también en algún momento la teoría de los géneros, ¿no? Ya. Vamos a hacer una pequeña práctica con este juego de la ruleta, ¿ya? Ya, participamos chicos, ¿ah? En la solución, ya la ruleta, la suerte va a indicar la pregunta y ante eso generamos la respuesta, ¿ya? Listos, listos. A ver, vamos a pedir participación de algunos alumnos de la sala, ¿ya? Ya, por favor, participando, ¿ah? No se eh, queden callados. Bueno, si no saben, ya, profe, no sé, no estoy dudando, ¿no? Pero si no hay respuesta, díganlo, ¿ya? Ya, a ver, comenzamos, invitamos a ver a la señorita, para la primera pregunta, esa es la suerte, ¿ah? La ruleta. A la señorita Alessandra Vargas. ¿Está atenta, Alessandra? A ver a los que digo. Ajá. Hola, Alessandra, muy bien. Ya, atención. Esto es de género, ¿no? A la tercera palabra vencida. Y ahora sí, esta es la que vale, esta es la que vale. Ya, cualidad del género épico, dice, ¿no? Una característica del género épico. A ver. Estuviste en la introducción del curso, cuando la semana pasada hicimos una introducción, hablamos de los géneros, ¿no? Y ahí se habló de épico, lírico y dramático, ¿no? A ver, a ver. Una característica o cualidad del género épico.
Ya, a ver, tengo ahí ya respuestas. Alessandra, recién comenzó esta semana. Ya, no estuviste en la introducción. Bueno, fue una introducción nomás, pues. Ahí empecé. Tema oficiales hoy. Ya, a ver. Bien, por ahí veo respuesta. Alicia nos dice, es narrativo, correcto, siempre narra una historia. Almendra nos dice, narra hazañas, aventuras de un héroe. Claro, en las obras épicas generalmente se narran hazañas de héroes, correcto. Tienden a lo irreal o fantasioso, ¿no? Claro, lo épico tiende a ser más irreal, más sobrenatural, ¿no? Correcto, exacto. Muy bien, muy bien. Ya, a ver, sigamos, ¿ya? Sigamos con más preguntas. Vamos a la segunda pregunta. Ya, a ver, para esta pregunta, vamos a Benjamín. Benjamín, atento, Benjamín, ¿estás ahí? Benjamín Cajavilca, ¿estás atento, Benjamín? Ya, ahí salió la pregunta. Dice, la vida es un boomerang. ¿Cuál es la figura literaria? ¿Qué figura hay en la vida es un boomerang? Ya, no solamente Benjamín, todos pueden mandar su respuesta también. Claro, todos pueden participar. Ya, veo tus claves. Me dice, José dice la metáfora. Alicia dice metáfora. Eric, también metáfora. Benjamín. Sí, pues, ¿no? Por algo hay consenso, ¿no? Efectivamente, aquí en Boomerang mediante el verbo ser. A es B, típico, ¿no? Metáfora. Muy bien, sigamos. Vamos a otra pregunta. Dice, la representación representa, ¿ya? ¿En qué género se actúa? Porque representar es actuar, ¿no? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Así es, mi estimada Alicia, muy bien, género dramático. ¿De acuerdo todos? Claro, en el género, claro, se representa usando diálogos y movimientos de personajes. Perfecto. Siguiente, vamos a otra pregunta. Ya le hicimos, ¿no? Ya, a ver, dice, la figura es sus besos de fuego. A ver, ¿qué dicen, chicos? Besos de fuego. Ya, muy bien. Claro, está exagerando, ¿no? De repente son besos muy apasionados al punto que le dice de fuego, ¿no? Claro, está exagerando, ¿no? A hipérbole. Excelente, muy bien. Correcto, correcto. Hipérbole. Otra pregunta, sigamos con otra pregunta. Esta ya salió, ¿no? Ya salió. Ya salió. Oye, sale la misma. Mm, mm. Pues acá en marrón hay una figura. Dice, ¿qué figura hay en Mil Gracias? Mil Gracias. Mil gracias. Claro, eso de mil ya es una exageración, ¿no? Claro, significa muchas gracias, pero está exagerado. Entonces,
hipérbole. Muy bien, hipérbole. Perfecto, hay hipérbole. Ya, aquí esta que está de plomo, chicos, dice, aquí fue Troya, aquí mi desdicha. ¿Qué figura hay? Al toque, esto está al ojo. Aquí fue Troya, aquí mi desdicha. ¿Qué figura hay? Listo, muy bien, José, correcto, Alicia, correcto a todos. Es anáfora, ¿no? Se repite la palabra aquí. Ya, aquí en amarillo una pregunta para aclarar, chicos. ¿A qué género pertenece las cuitas del joven Werther? ¿Se acuerdan de esa historia, el chico que se suicidó por decepción amorosa? Las cuitas del joven Werther. La pregunta es, ¿a qué género pertenece esta obra? ¿Será épico, lírico, dramático? ¿Qué dicen? Profesor, yo creo que es lírico, por ahí me dicen dramático, dramático, otra vez lírico. Chicos, ya, entonces, menos mal que Las cuitas del joven Werther es una obra de género narrativa. De joven Werther narra la historia, ¿ya? Narra, te cuenta una historia, la historia de un joven que se enamora de un amor imposible, ¿no? Que no logra conseguir su sueño de amor y se suicida, ¿no? ¿Ya? Pero esa obra es una narración, porque el objetivo es contar una historia, ¿ya? Entonces, si bien es cierto el final es trágico por la muerte, por el suicidio, esta obra es de género narrativo porque es la historia de un personaje. Dramático sería siempre y cuando sea obra teatral, siempre y cuando la obra se representa teatralmente, ¿no? Ante un público. Esta obra fue escrita para ser narrada, no para ser representada teatralmente, ¿ya? Lo que pasa es que algunos piensan que cuando tiene un final así triste, doloroso, ya de frente dicen dramático, ¿no? Lo dramático no necesariamente en la teoría de género se dice a toda obra que se representa teatralmente, ¿ya? Si lo que ves adelante es algo triste, doloroso, le llamas tragedia. Si lo que ves adelante en escenario es algo gracioso que te hace reír, le llamas comedia. Pero no pertenece al género narrativo. Narrativo. Ahora sí, chicos, a enfrentarnos a la práctica. A ver, todos han recibido un material. ¿Ya? Vamos a resaltar la respuesta correcta y eso, por favor, lo pueden archivar para que... A ver, dígame si se ve el material, al vigila 1. A ver, alguien... Sí, ¿no? Ya, perfectar ustedes también la respuesta correcta. Ya, comenzamos. Primera pregunta dice, escriba verdadero o falso con respecto a los términos subrayados sobre el concepto de literatura. Ya, a ver, veamos. La literatura es un arte extralingüístico. Extralingüístico quiere decir no lingüístico o no verbal. Y no, pues la literatura es un arte verbal, es un arte lingüístico porque usa palabras. Pueden ser orales o pueden ser escritas.
pero es lingüístico, no es no, extralingüístico. Extralingüístico es cuando se usan gestos, dibujos, colores, ruidos, pero en este caso se usan palabras. Por tanto, la primera sería, por lo tanto, falsa, ¿no? ¿Ya? Descartamos la primera. Siguiente, cuya función primordial es didáctica. A ver, chicos, la función, ¿qué es falso? ¿Cuál es la función principal de la literatura? Estética, ¿correcto? Estética. Sigamos, expresa la forma. Además, es un fenómeno intelectual complejo, ¿cierto que es complejo? Porque funciona dentro de un contexto sociocultural. Correcto también. Bien, respuesta final. A ver. Falso, pero, ¿no? Así está la respuesta, ¿no? Ahí ya lo vi. Ya lo vi. Respuesta final, la C, C de cerebro. Marquemos ahí la C. Ya, esa es la clave correcta. ¿De acuerdo? Ya, ahora sí, la segunda la haces tú. ¿Ah? Dice, ya, nos dan un fragmento literario, poesía, ser muy honesto, cumple función de epíteto. La A. ¿Qué palabra funciona como epíteto? A ver, ya lo dijeron. Clara. Así es. Muy bien, excelente. La palabra clara. Dice en el texto clara luz. Obvio, la luz es clara, así como las tinieblas son oscuras, ¿no? Muy bien, la respuesta, ¿no? Es texto, ¿no? Para la palabra luz, clara sería epíteto, ¿no? Correcto, esa es la clave. Muy bien. 3. En los siguientes enunciados, entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Y del monte en la ladera por mi mano plantado tengo un huerto. Las figuras literarias empleadas respectivamente. Ya, ¿qué figura hay en la primera y qué figura en la segunda? En ese orden, ¿no? Todos La D. los hombres de la tierra le rodearon. Dedo, allá, dedo. Exacto, muy bien, claro. En la primera hay hipérbole. Porque es imposible que todos, absolutamente todos los hombres de la tierra te rodeen. Te pueden rodear, la tierra te rodearon o le rodearon, eso es hiperbólico, es exagerado. En la segunda, hiperbatón, sí, porque está en desorden. Mira cómo dice, ¿no? Del monte en la ladera, por mi mano plantado, tengo un huerto. Está en desorden. Lo lógico sería, yo tengo un huerto por mi mano plantado, ¿no? En la ladera del monte, ¿no? Se nota que está en desorden. 4. En los versos de Federico García Lorca, Juan Antonio de Montilla, la muerta la pendiente, su cuerpo lleno de lirios y una granada en la cena. Ese verso ya lo hemos conocido, ¿ah? Ya lo hemos visto. ¿Ah? ¿Qué figura literaria nada en las sienes? ¿Seguros? ¿Hay exageración? Con ese cuerpo lleno de lirios. Recuerda que los lirios son flores rojizas o moradas, Metáfora. y esto está reemplazando, ¿ah? Claro, está reemplazando, y la figura que reemplaza es la metáfora.
Lirio reemplaza a golpes o manchas de sangre. Así como granada reemplaza a puede ser un un golpe, un reemplaza es metáfora. ¿Ya? ¿Ya? Esa es metáfora. Llenas de mi alma de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a los del poema 15 de Pablo Neruda. La figura literaria predominante es figura literaria predominante, o sea, lo que más se ha usado, lo que abunda más en pensar. A ver, llama la atención cuando dice, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra de ese pasaje. Muy Símil. bien, claro, hay símil. Acuérdate que el verbo parecer permite, en este caso hay uno más, ¿ah? Hay uno más. Como todas las cosas, están llenas de mi alma. Si preguntan los versos de Azul de Rubén Darío, ¿qué figuras se emplean? A ver, leamos el texto. Dice, en las pálidas secretas llenas de poesía, lo que cantan los pájaros, lo que llevan las brisas, lo que vaga la niebla, lo que sueñan las niñas. Hay, ya no te apures, mira bien el texto y lanza tu clave, ¿no? A ver, ya tenemos una respuesta. A ver, Darío. La Anáfora. Sí, Porque ojo que hay varias que tienen anáfora. La A tiene anáfora, la B tiene anáfora, la C también tiene anáfora. pero se repite, o sea que es Ah, hipérbole. ya, hipérbole, seguros. A ver, vamos a verificar. es Ya, la de hecho que hay repite. anáfora. De cajón hay anáfora. No, lo que cantan, lo que llevan, lo que va. Está repitiendo lo que. Ya. Ahora, veamos en la primera estrofa dice, en las pálidas tardes me cuenta una hada amiga las historias secretas llenas de poesía. El segundo. O en el segundo, ¿cuál? Ajá. ¿Dónde? Lo que es anáfora. En la segunda estrofa hay anáfora. Cantan pájaros no es exagerado, ¿no? Lo que sueñan las niñas no es exageración, ¿ah? Acá hay anáfora, sí. Pero en la primera parte, si se dan cuenta, nota cómo comienza. En las pálidas tardes. O sea, menciona un tiempo. Me cuenta un hada amiga. Cuenta es el verbo. Hada amiga es el sujeto. Lo lógico debe ser una hada amiga me cuenta historias. Si el sujeto está en medio, ya esto está en desorden. ¿Qué figura altera el orden? Hipérbato. Eco, así es. En este fragmento, en la primera estrofa, aquí hay hiperbatón. Hiperbatón.
Y aquí, en esta otra sí, pues hay anáfora, ¿no? De hecho que hay anáfora, ¿no? Ya, entonces, respuesta final, chicos, era la C de cerebro, ¿ah? Hiperbatón y anáfora. Acá no dice que lo digas en orden, simplemente dice qué figura hay nomás, ¿no? ¿Qué figuras se han empleado? Se ha empleado hiperbatón y anáfora, ¿no? Y es cierto, hay hiperbatón al comienzo y hay anáfora en la segunda estrofa, ¿ya? Esa es la respuesta final. Bien, sigamos. Vamos a la pregunta número 7. A ver, la 7 dice, Se comprende. un ratito, vamos a borrar primero. Ya, ahora sí. 7. Plegaria. Dice, ¿creéis que comprende la plegaria inmensa de esta agua que cruje sobre sus huesos? Mirad el cielo muriente y las virutas del mar. Mirad la luz vacía como aquel que abandonó su casa. Ya, ¿qué figuras se han empleado? Dice, ¿creéis que comprende la plegaria inmensa de esta agua que cruje sobre tus huesos? Mirad el cielo, mirad la luz. Es hipérbole. Y proporciona cuyo fin es caracterizar. Ya, de hecho que en todas las alternativas casi, no, bueno, algo que sea visible, primero aquí veo que se repite mirad, mirad, ¿no? De cajón hay anáfora, esa es una, ¿no? El problema es la otra, ¿no? ¿Qué más hay aparte de anáfora? Ya, en la primera idea, si leemos, a ver, vamos a leerla. Dice, ¿creéis que comprende la plegaria inmensa de esta agua que cruje? El agua cruje sobre sus huesos, dice, ¿no? La B. Hipérbole. Está exagerando, ¿no? Una Sí. plegaria inmensa, el agua que cruje sobre sus huesos. Ahí sí se nota que hay exageración, ¿ah? Está exagerando, ¿ya? Ahí sí hay La B. hipérbole. Claro, la respuesta ahí es la B. Anáfora e hipérbole, ¿ya? Esa es la respuesta correcta. Hagamos la pregunta 8. Dice, Tus ojos son dos. tus ojos son dos magos pensativos, dos esfinges que duermen en la sombra, dos enigmas muy bellos, pero hay algo más bello aún, tu boca. En los versos citados del poema A Leonor de Amado Nervo, ¿qué figuras literarias se han empleado? A ver. La C. A ver, nuestro amigo dijo la C, ¿qué dicen los demás? ¿De acuerdo? A ver, ¿qué dice? Sí, anáfora, ¿no? Anáfora, dos esfinges, dos enigmas, anáfora. Es En la la C, profesor. primera dice, tus ojos son dos magos pensativos. Metáfora. Claro, es metáfora, ¿no? Está convirtiendo ojos en magos mediante el verbo ser. De arranque, metáfora. Muy bien, excelente. La respuesta es la C. Hay metáfora en tus dos ojos, son magos pensativos, y hay anáfora en la repetición 2-2, ¿no? Correcto, muy bien. Ya, pregunta 9. En los siguientes versos de la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿qué figuras hay? Veamos el texto. Como las hojas, cuando ya la fría estación se aproxima, van cayendo y la rama su fronda al suelo fía. De Adán las malas siembras. Dice, como las hojas, cuando ya la fría estación se aproxima, van cayendo y la rama su fronda al suelo fía. Ya, nota ahí el cómo, como las hojas. Símil. Claro, aquí está comparando. En la primera parte hay símil, está comparando mediante el para cómo, ¿no? Luego dice, la fría estación. ¿Cuál es la fría estación, chicos? Invierno. Claro, esto está reemplazando a invierno. Fría estación,
reemplaza a invierno. O sea, es una metáfora. ¿Correcto? Ya luego dice, se aproxima, van cayendo y la rama su fronda al suelo fía, ¿no? ¿Se dan cuenta que habla en desorden? Dice, cuando ya la fría estación se aproxima, van cayendo y la rama su fronda al suelo fía, de Adán las malas siembras. De Adán las malas siembras. En todo caso sería las malas siembras de Adán, ¿no? Las malas siembras de Adán. Está en desorden. O sea, hay hipérbaton, ¿no? En este e hipérbato, ¿no? Correcto. Esa es la respuesta. A ver, la última pregunta, chicos. Última preguntita. Dice, respecto a los recursos retóricos en los siguientes versos del poema Preciosa, Marquelas, su luna de pergamino preciosa tocando viene por un anfibio sendero de cristales y laureles. Ya, primero hay que notar que la palabra preciosa está con mayúscula, o sea que es el nombre propio de una persona, ¿ya? Es un nombre propio, así como hay chicas que se llaman Luna, Bella, ¿no? Esta chica se llama Preciosa. Su luna de pergamino preciosa. Chicos, dice que Preciosa está tocando o viene tocando su luna de pergamino. Obviamente no está tocando la luna de verdad. Luna de pergamino está reemplazando un instrumento. Por la forma que tiene, se refiere a una pandereta, ¿no? Una pandereta. O sea, Preciosa viene tocando una pandereta. Luna de pergamino reemplaza a pandereta. Entonces, como está reemplazando por semejanza, eso es una metáfora, ¿ya? En el primer verso, su luna de pergamino, hay metáfora. Ahora, nota que Preciosa es el sujeto, ¿sí? Y está en medio. Dice, su luna de pergamino preciosa tocando viene. Está en desorden. Lo lógico sería Preciosa viene tocando su luna de pergamino. Está en desorden, ¿no? Ya, entonces yo puedo afirmar que en estos dos primeros versos, ¿ah? En estos dos primeros hay metáfora y también hay hipérbaton, ¿sí? Metáfora y también hay hipérbaton. ¿Ya? Y a ver, me están pidiendo verificar cuáles de estas afirmaciones son correctas. La 1 dice, se hace uso de la hipérbole. Exageración, no, aquí lo que hay es hipérbaton, no hipérbole, sería falso. Luna de pergamino tiene sentido metafórico. Claro, luna de pergamino es metáfora de pandereta, de un instrumento informal. Sí. Claro, hay hipérbaton, alteración del orden formal, correcto. Carece de figuras gramaticales. El hipérbaton No. es una figura gramatical, es falso. Ya, listo. Respuesta final, lo correcto, 2, 2 y 3. 2 y 3, ahí está, la clave correcta era la B de Bemba. Listo, Bemba. Muy bien, chicos. Excelente. Listo. Bien, amigos, con esto estamos ya concluyendo la práctica. Ahí tienen más problemitas para practicar. Ya en el intranet les he puesto más preguntas también para que revisen, chicos. Ya en la tarde, sí. Les he puesto preguntitas para que marquen la clave. En intranet hay una sección que es evaluaciones en línea. ¿Ya? Ya, no dejen de resolver eso, es para marcar. ¿Ya? Y ahí les va a dar su nota también, su resultado y las respuestas correctas también. ¿Ya? Listo, amigos, entonces con esto cerramos la clase de hoy y ya nos reencontramos la próxima semana.